La niebla cubría San Aurelio como un manto gris que parecía absorber todo sonido, como si el mundo se hubiera detenido. Sofía Ledesma avanzaba por la vereda junto al río Gris, con la mochila colgando de un hombro y los auriculares ahogando el murmullo lejano del viento. Cada paso dejaba un eco leve que se perdía entre la bruma, y la estudiante tenía la sensación de que alguien, o algo, la seguía desde hacía kilómetros, apenas visible entre la niebla que se arremolinaba a su alrededor. No era la primera vez que sentía esa presión. Desde que volvió a vivir en San Aurelio, después de un largo viaje por estudios, su percepción de la ciudad había cambiado. Las calles conocidas, las plazas donde jugaba de niña, todo se veía distinto, más oscuro, más pesado. El murmullo constante de las aguas del río Gris parecía arrastrar secretos antiguos, y a cada instante, Sofía sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió acortar camino y atravesar el sector rural, el que estaba bordeado por casas abandonadas y huertos que parecían haber sido olvidados hace décadas. Allí, la niebla era más densa y el aire olía a tierra húmeda mezclada con madera podrida. Mientras avanzaba, sus ojos captaron un reflejo. La ventana de una casa parecía emitir un resplandor débil, intermitente, como un destello metálico. Sofía parpadeó y volvió a mirar. La luz había desaparecido. No recordaba haber visto esa casa abierta antes, y un escalofrío le recordó las historias que escuchaba de niña sobre desapariciones en esa zona. Siguió caminando, tratando de convencerse de que solo eran sombras y su imaginación. Fue entonces que escuchó el primer susurro. No era un susurro cualquiera, era un nombre pronunciado con lentitud, como si alguien intentara llamarla desde muy lejos. Sofía. La voz parecía flotar entre la niebla, difusa y múltiple, como si viniera de varios lugares a la vez. Su corazón se aceleró. Quiso responder, pero ningún sonido salió de su garganta. Un segundo susurro apareció detrás de ella, más cercano, y sintió como si la neblina misma se moviera con intención, empujándola hacia adelante, guiándola. Sofía sabía que debía mantener la calma. Caminó hasta la pequeña plaza rural, donde un antiguo farol estaba oxidado y apenas iluminaba la banca húmeda. Allí se detuvo un instante, y entre la niebla, creyó distinguir la silueta de alguien caminando lentamente. No podía estar segura, pero la figura le resultaba familiar. Un hombre mayor, delgado, con sombrero y abrigo largo. Aunque estaba a varios metros, Sofía sintió que la figura la miraba directamente, con unos ojos que parecían conocerla. La silueta desapareció antes de que pudiera enfocarla, dejando solo un leve eco de pasos mojados sobre el suelo empapado. Respirando con dificultad, decidió continuar, atraída por una mezcla de curiosidad y miedo. Sus pasos la llevaron hasta una calle empedrada donde se encontraba la tienda de antigüedades, el Espejo Viejo. El letrero colgaba torcido, balanceándose con el viento. Las ventanas mostraban destellos de objetos antiguos, relojes de bolsillo, lámparas oxidadas, espejos con marcos tallados y cuadros cuyas figuras parecían observar al visitante. Sofía nunca había entrado antes, pero algo en la atmósfera la impulsaba a cruzar el umbral. El interior estaba lleno de sombras, y un olor a madera antigua y cera se mezclaba con el aire húmedo de la calle. Don Mauro, el dueño, apareció de entre los pasillos como si supiera que ella llegaría. Su mirada, intensa y penetrante, recorrió a Sofía de pies a cabeza, y su sonrisa fue apenas un gesto, suficiente para inquietarla. «Bienvenida», dijo con voz suave. «Sabía que vendrías». Sofía no respondió. Se limitó a mirar los estantes, tratando de concentrarse en los objetos. Fue entonces que un reloj llamó su atención. No era uno cualquiera. Tenía un péndulo antiguo, con números desgastados, y parecía detener el tiempo mismo. La sensación de familiaridad la invadió. Había visto un reloj parecido en las noticias, en relación con un incidente en el barrio antiguo de San Aurelio, sobre un hombre llamado Mauro que había desaparecido misteriosamente hace años. Una conexión imposible, un recuerdo borroso, pero su instinto le decía que había algo más detrás de ese objeto. Don Mauro se acercó, como si leyera sus pensamientos. «Ese reloj no es solo para medir el tiempo», murmuró. «Contiene ecos, memorias, a veces, secretos que quienes lo poseen no deben conocer». Sofía tragó saliva. No estaba segura de si sentía miedo, curiosidad o ambos al mismo tiempo. La niebla del exterior parecía filtrarse hasta la tienda, y cada objeto parecía respirar con vida propia. Entonces, un susurro recorrió la tienda, suave, apenas perceptible, pero inconfundible.
Decía su nombre, y esta vez no parecía lejano ni distante. Estaba dentro de su cabeza. Sofía se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo la tienda, los objetos y el olor a madera vieja. Don Mauro la observaba con calma, como si todo esto fuera parte de un juego que él ya había jugado muchas veces. No te asustes, dijo. Algunos sonidos, algunos ecos, no quieren dañarte. Solo buscan ser escuchados. Sofía no entendió, pero sintió que algo dentro de ella despertaba. Una sensación de que la niebla no solo era un fenómeno natural, sino una puerta, un velo que separaba lo visible de lo invisible, lo real de lo que debería permanecer oculto. Cada objeto en la tienda parecía resonar con historias pasadas, y la estudiante comprendió, de manera intuitiva, que su vida cambiaría desde este momento. Un golpe seco la sobresaltó. Vino desde la parte trasera de la tienda. Sofía giró, pero no vio nada más que sombras. Un frío recorrió su espalda y supo, sin necesidad de mirar, que algo la seguía, algo que había cruzado la niebla desde el exterior hasta ese lugar antiguo. El reloj, con su péndulo detenido, marcaba un silencio absoluto, y por primera vez, entendió que el tiempo en San Aurelio no fluía igual para todos. Algo iba a suceder, algo que ni los libros, ni los objetos, ni los susurros podrían advertir completamente. Sofía respiró profundo, intentando calmar el temblor de sus manos. Sabía que el mundo que conocía había terminado, y que la ciudad que veía cada día ocultaba secretos que apenas empezaban a mostrarse ante ella. La niebla afuera se movía de manera extraña, como un río que avanzaba hacia la tienda, y por un instante, Sofía tuvo la certeza de que, al salir, nada volvería a ser igual. Un último susurro atravesó la tienda, más claro y firme que todos los anteriores. Sofía, es hora de escuchar. Y así, mientras la bruma se arremolinaba frente a la puerta, la estudiante comprendió que algo había despertado en San Aurelio, algo que llevaba siglos dormido, y que ahora la estaba observando. A ella. La niebla seguía enraizada en San Aurelio como un organismo vivo, moviéndose lentamente por las calles vacías, filtrándose por las rendijas de las casas y arrastrando consigo un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Sofía Ledesma avanzaba con cautela por la calle empedrada frente al espejo viejo. Su respiración formaba nubes que se disolvían rápido, arrastradas por un viento casi imperceptible, como si la ciudad misma contuviera la respiración, observándola. El recuerdo del susurro en la tienda no la dejaba en paz. Ese, es hora de escuchar, resonaba en su cabeza con un eco profundo, como si cada palabra se multiplicara dentro de su cráneo. No sabía qué debía escuchar, ni cómo, pero la sensación de urgencia la impulsaba a moverse sin rumbo definido, dejando que la bruma guiara sus pasos. Cada sombra que se extendía entre los edificios antiguos parecía moverse con intención propia, y Sofía tenía la certeza de que no estaba sola. Mientras caminaba, percibió un destello de luz entre las ramas del viejo sos junto al río Gris. Se acercó despacio y vio un objeto metálico enterrado parcialmente en el barro húmedo. Era un reloj de bolsillo antiguo, con la tapa cubierta de símbolos que Sofía no pudo reconocer de inmediato. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su columna vertebral, y por un instante creyó escuchar un latido, rítmico y profundo, como un corazón que había estado dormido durante siglos. Recordó las palabras de don Mauro. Algunos ecos no quieren dañarte. Solo buscan ser escuchados. El reloj parecía un mensaje. Sofía lo abrió con manos temblorosas. La esfera estaba intacta, pero el péndulo se movía de manera irregular, como si el tiempo dentro de ese pequeño objeto no obedeciera a las leyes normales. Sintió que algo la observaba desde el otro lado del río, entre la niebla, pero al girarse no vio más que siluetas difusas que parecían flotar. Los susurros volvieron, esta vez más claros, más cercanos. Sofía, mira bien. El corazón le latía con fuerza, y por un instante perdió la noción de dónde estaba el sonido. Las voces parecían provenir de todos lados y de ninguno, mezclándose con el viento, con la bruma y con el latido metálico del reloj. Sofía sabía que debía continuar, aunque no entendiera hacia dónde. Cada paso la llevaba más lejos de la seguridad, más cerca de algo que aún no podía comprender, algo que se movía con ella, que jugaba con su percepción de la realidad. Caminó hasta llegar a una casa abandonada al borde del río, la misma de la que le habían hablado cuando niña. La leyenda decía que allí vivían los ecos de quienes no habían podido abandonar San Aurelio. La puerta estaba entreabierta, como invitándola a entrar,
y una mezcla de miedo y curiosidad la impulsó a cruzar el umbral. El interior olía a humedad y madera vieja, y cada paso que daba hacía crujir el suelo, resonando como un tambor que acompañaba los susurros. Entre las sombras de la sala principal, Sofía distinguió un espejo antiguo, uno que había visto en el espejo viejo, cubierto parcialmente por un paño polvoriento. Al acercarse, el espejo reflejó algo que no esperaba. No era su propio rostro, sino la silueta de otra persona detrás de ella, apenas visible, envuelta en niebla. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, el reflejo no desapareció. La figura parecía observarla, moviéndose solo cuando Sofía intentaba acercarse, como si el espejo fuera un portal a otro espacio, otro tiempo. Sintió un tirón en el pecho, una presión que no podía explicar, y cayó de rodillas. La niebla comenzó a filtrarse dentro de la casa, serpenteando por el suelo, las paredes y finalmente alrededor de su cabeza. Los susurros se multiplicaron, y entre ellos distinguió fragmentos de palabras y frases que no tenían sentido, excepto una. El reloj, despierta. Sofía comprendió que el reloj que había encontrado no era un objeto ordinario. Cada tic-tac irregular parecía sincronizarse con los susurros, amplificando el miedo y la confusión. El objeto palpitaba con vida propia, como si contuviera la esencia de quienes habían sido atrapados en el tiempo, y cada vez que lo tocaba, sentía que algo dentro de la ciudad la observaba más intensamente. De repente, un golpe seco sacudió la casa. La puerta de entrada se cerró de golpe, y la luz del exterior desapareció, dejando todo sumido en una penumbra casi total. La silueta en el espejo se acercaba más, o al menos eso parecía, y Sofía tuvo que contener un grito. La bruma del interior empezó a tomar forma. Sombras que se arremolinaban, levitaban y se desvanecían al contacto con la luz tenue que entraba por las grietas de las ventanas. El reloj vibró en sus manos, como si el objeto estuviera vivo y respirando. Las voces se hicieron más insistentes, llenando la habitación con un murmullo ensordecedor que hablaba de destinos, recuerdos y errores olvidados. Sofía comprendió que el tiempo en San Aurelio no era lineal, que los ecos del pasado y los presentes coexistían, y que de algún modo, el reloj era la llave que los conectaba. Intentó dejar el reloj, pero no pudo. Su agarre era firme, como si el objeto hubiera unido su voluntad a la de ella. Los susurros comenzaron a formar palabras coherentes. Sofía, no huyas, mira dentro. Al hacerlo, vio su propio reflejo transformarse en algo extraño. Su rostro se deformó, sus ojos parecían vacíos y la niebla del espejo se arremolinaba alrededor, formando figuras que la imitaban, pero con gestos y expresiones que nunca había tenido. Sintió que la habitación se expandía y contraía al mismo tiempo, como un corazón que latía a un ritmo irregular, y comprendió que la realidad había comenzado a diluirse. Un último susurro, más claro y firme que todos los anteriores, recorrió su mente y su cuerpo, como un latido que la atravesaba. Escucha, comprende, el tiempo, observa. Sofía Ledesma cerró los ojos, intentando mantener la calma. Cuando los abrió de nuevo, la niebla había desaparecido parcialmente, y el espejo mostraba solo su reflejo normal. Sin embargo, un frío persistente en el pecho le recordó que algo había cambiado, algo que la conectaba directamente con los ecos del pasado y con el reloj de Don Mauro. Sabía, en lo más profundo, que esta noche no sería la última que escucharía los susurros, que la niebla volvería a envolverla y que San Aurelio tenía secretos que apenas comenzaban a revelarse. Mientras guardaba el reloj en su mochila, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una estudiante, ahora era parte de algo más grande, algo que el tiempo mismo había tejido durante siglos. Y mientras salía de la casa, la bruma del río gris se levantó nuevamente, acariciando su rostro, susurrando su nombre con una promesa que no entendía, pero que sabía que tendría que enfrentar. Sofía avanzaba por las calles desiertas de San Aurelio, con el reloj firmemente sujeto en su mochila, como si fuera un amuleto y una maldición al mismo tiempo. La niebla no se disipaba, más bien parecía espesar a cada paso, abrazando los edificios antiguos y arrastrándose por las aceras. Cada farol encendido parecía titilar con un parpadeo irregular, como si la ciudad misma dudara de su existencia. El recuerdo de los susurros en la casa del río gris seguía resonando en su mente, un eco persistente que se mezclaba con el murmullo del viento. Escucha, comprende, el tiempo, observa. Las palabras no eran solo un mensaje,
eran un mandato que Sofía no podía ignorar. Sentía que algo más grande, algo invisible, la guiaba a seguir adelante. Al doblar la esquina hacia la plaza central, vio la fuente de los ángeles cubierta por una capa de niebla más densa. Las figuras de piedra parecían moverse bajo la bruma, sus alas agitándose suavemente como si respiraran. Sofía se detuvo y estudió cada detalle. Una sombra fugaz cruzó detrás de los ángeles, tan rápida que parecía un parpadeo, y sin embargo, su corazón juraba haber visto una forma humana. Se acercó con cautela, y fue entonces cuando escuchó un sonido que la hizo retroceder. Un golpeteo metálico, rítmico, proveniente del interior de la fuente. La niebla se arremolinaba alrededor del agua estancada, formando figuras que parecían danzar, figuras que susurraban fragmentos de nombres y lugares que Sofía no reconocía del todo. Entre ellos, distinguió algo familiar: el espejo viejo. El nombre la hizo estremecer. Don Mauro. El hombre había sido enigmático, pero ahora cada recuerdo de su voz adquiría un nuevo peso. Recordó cómo le había dicho que algunos objetos en la tienda contenían fragmentos de tiempo atrapados, ecos de vidas que no habían podido continuar. ¿Era posible que el reloj que había encontrado en el río fuera uno de esos objetos? Su intuición le decía que sí, y con cada latido de su corazón, el peso de esa certeza se hacía más fuerte. Decidió ir a la tienda, aunque sabía que estaba cerrada. La puerta de madera crujió con un solo empujón, revelando la penumbra interior. Todo estaba en silencio, excepto por un murmullo distante que parecía provenir de los estantes llenos de antigüedades. Sofía avanzó entre los objetos, cada paso un desafío contra el miedo que la mantenía tensa. Los relojes de pared y los de bolsillo marcaban horas diferentes, algunas adelantadas, otras atrasadas, todas latiendo con un ritmo que no correspondía al tiempo real. En el centro de la tienda, sobre un mostrador cubierto de polvo, había un cuaderno abierto. Sus páginas estaban llenas de anotaciones, diagramas y símbolos que Sofía no comprendía del todo, pero que la atraían con una fuerza irresistible. Entre ellos, vio una frase que se repetía en cada página: el tiempo guarda secretos. Quien escucha, puede cambiarlo. Quien ignora, queda atrapado. Un escalofrío recorrió su espalda. Sofía entendió que el reloj no solo la había conectado con los ecos de otros tiempos, sino que la había convertido en parte de un flujo que ya no podía ignorar. Cada tic-tac irregular resonaba con su pulso, y cada vez que la aguja avanzaba, sentía que su entorno se transformaba, que la ciudad misma se adaptaba a un ritmo que ella apenas podía percibir. De repente, un sonido seco la hizo girar. Entre los estantes, una sombra se movía, lenta y deliberadamente. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso, como pequeñas brasas que se encendían en la oscuridad. La voz volvió a susurrar, clara y cercana: Sofía, no huyas, comprende. La joven sintió cómo la presión en el pecho aumentaba, como si el aire se espesara y cada inhalación fuera un esfuerzo titánico. Intentó retroceder, pero el suelo parecía haberse alargado bajo sus pies, cada paso una eternidad. La figura se acercaba sin hacer ruido, y las voces del cuaderno parecían combinarse con los susurros de la sombra, formando un coro que llenaba toda la tienda con un eco de tiempo y miedo. Sofía recordó las fotografías en la casa del río Gris, su reflejo observado desde la distancia, la presencia que la seguía en cada imagen. La idea de que el reloj y el espejo fueran portales, que la niebla y la sombra fueran parte de algo mayor, la envolvía completamente. El pulso en sus oídos se sincronizó con el tic-tac del reloj, y por un instante sintió que todo su cuerpo vibraba al mismo tiempo que las paredes de la tienda. Un golpe seco la hizo caer de rodillas. Frente a ella, la sombra adoptó una forma casi humana, pero con proporciones imposibles. Brazos alargados, dedos que parecían estirarse como ramas, un rostro sin rasgos que cambiaba cada vez que Sofía intentaba enfocar la mirada. La presencia no hablaba, solo emitía un sonido que combinaba un latido y un susurro, un ritmo que la hacía comprender que el tiempo no era lineal, que todo lo vivido, lo presente y lo futuro, estaba entrelazado. El cuaderno vibró y las páginas se voltearon solas. Sofía apenas podía leer los símbolos, pero algo en su interior le decía que debía memorizar cada trazo, cada anotación. Los relojes de la tienda comenzaron a desentonar, cada uno con un ritmo distinto, y el espacio se volvió líquido, como si las paredes y los objetos fueran agua contenida en un vaso que se agitaba constantemente. Sintió que sus pies se levantaban del suelo, que flotaba entre los estantes.
La sombra se inclinó hacia ella, y aunque no tenía boca, Sofía sintió que la advertencia llegaba directamente a su mente. Quien escucha, cambia; quien ignora, queda atrapado. Un destello de luz iluminó la tienda, cegándola por un instante. Cuando Sofía pudo abrir los ojos, estaba de nuevo en la plaza, la niebla arremolinándose alrededor de sus piernas. El reloj estaba en su mochila, pero el tic-tac había cambiado. Ahora era un latido regular, un pulso que parecía darle energía, pero también recordarle que había sido testigo de algo que la ciudad jamás olvidaría. Sabía que había cruzado un umbral. Algo en San Aurelio la había marcado. No podía regresar a la vida que conocía. El reloj, los susurros, la niebla, todo la conectaba con un tiempo más amplio, con secretos que habían estado esperando ser escuchados durante generaciones. Sofía respiró hondo y avanzó hacia el río Gris, donde la niebla comenzaba a disiparse ligeramente. Los ecos de la ciudad murmuraban su nombre, y por un instante creyó sentir la presencia de otros protagonistas, de otros tiempos. Una certeza se asentó en su pecho. Lo que había comenzado con el reloj de Don Mauro solo era el inicio de un camino que la llevaría a conocer la verdadera red de San Aurelio, la red de susurros, relojes y secretos que ahora estaba destinada a desentrañar. Y mientras la bruma se retiraba lentamente, dejando ver las primeras luces mortecinas de la madrugada, Sofía comprendió que había escuchado, pero aún no había comprendido todo. La red se desplegaba ante ella, y ella ya no podría escapar de sus hilos invisibles. El viento se había vuelto un enemigo silencioso esa mañana. Sofía despertó con el corazón latiendo como un tambor desbocado, aún con la sensación de que alguien la observaba desde la penumbra de su habitación. La luz filtrándose por las cortinas no traía consuelo. Cada rayo parecía dibujar sombras inquietantes sobre las paredes, figuras que se movían cuando no la miraba directamente. La sensación de que algo se escondía justo fuera de su vista se había vuelto insoportable. No había pájaros cantando, ni el murmullo habitual del río Gris que solía escuchar desde su ventana. Solo un silencio pesado, opresivo, que parecía contenerse, esperando. Sofía se incorporó lentamente, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y caminó hasta la ventana. La niebla cubría toda la calle, transformando los árboles y postes en siluetas fantasmales que se estiraban y retorcían con el viento. Su respiración se volvió un hilo apenas audible, y cada inhalación parecía resonar en la habitación, amplificada por la tensión que la atenazaba. Aún así, debía continuar. No podía ignorar los sucesos de los últimos días, las voces que susurraban su nombre, los objetos que cambiaban de lugar y, sobre todo, esa sensación constante de que el tiempo estaba siendo observado, controlado por algo mucho más grande que ella. Recordó de repente la visita a la tienda de antigüedades de Don Mauro, donde el viejo hombre le había mostrado un reloj con un tic-tac irregular, asegurándole que no todos los relojes miden solo el tiempo. Algunos registran lo que otros olvidan. El recuerdo la hizo estremecerse. Algo en esa frase le había quedado grabado, una advertencia que no comprendía del todo hasta ahora. Sofía se vistió con rapidez, el sonido de la tela sobre su piel apenas la distraía de la sensación de ser seguida. Abrió la puerta de su habitación y se encontró con el pasillo vacío, iluminado solo por la luz mortecina de los focos parpadeantes. Cada paso que daba parecía ser escuchado a la distancia, cada eco en el corredor era demasiado prolongado, demasiado denso. Al llegar a la sala, notó que la niebla del exterior se colaba por las rendijas de las ventanas, extendiéndose como dedos húmedos sobre el suelo. Algo crujió detrás de ella. Se giró, pero no había nada. Aún así, el instinto la impulsó a seguir adelante. El miedo no era suficiente para detenerla. Había aprendido que ignorar lo desconocido solo hacía que lo desconocido creciera en su mente. Mientras avanzaba hacia la puerta principal, vio algo que la detuvo. En la esquina de la sala, sobre una mesa que antes estaba vacía, descansaba un pequeño objeto envuelto en trapo. Al abrirlo, encontró un medallón antiguo, con símbolos que no reconocía, pero con un tic-tac que parecía provenir de su interior, un pulso que no podía explicar. El sonido era el mismo del reloj de Don Mauro. Sofía se quedó paralizada. ¿Cómo había llegado eso ahí? Nadie había entrado, y la casa estaba cerrada desde la noche anterior. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el medallón vibraba en sus manos. Sintió una presencia detrás de ella, cercana pero intangible, como si la respiración de algo invisible rozara su nuca. Giró lentamente y no vio a nadie. Sin embargo, un susurro recorrió la habitación, apenas audible.
No deberías haber venido. Sofía se sobresaltó, tirando el medallón al suelo. Su caída resonó como un golpe seco y resonante en toda la casa. Ella lo miró, y en la superficie del objeto, el reflejo de su propio rostro parecía distorsionarse, proyectando una sombra que no coincidía con la suya. Esa sombra se movía, respiraba, y por un momento, la sintió consciente, como si supiera más de ella que ella misma. Decidió que debía salir. Tomó las llaves y abrió la puerta principal. La niebla afuera la envolvió de inmediato, como si hubiera cruzado un límite invisible. Las calles estaban desiertas, silenciosas, pero había una energía en el aire que hacía que cada sombra se moviera de forma independiente, sin una fuente visible. Los postes de luz se encendían y apagaban con un ritmo irregular, siguiendo un patrón que solo ella parecía notar. Mientras avanzaba, escuchó un sonido detrás de ella, un golpe sordo que no correspondía con sus propios pasos. Cada vez que se giraba, solo veía la niebla y la calle vacía. Pero había algo que la seguía, constante, invisible, observando. Recordó las palabras de don Mauro. Algunos relojes registran lo que otros olvidan. De repente comprendió. El medallón, el tic-tac, todo. No era solo un objeto. Era un registro, un vínculo con algo que existía fuera del tiempo que ella conocía. Sofía comenzó a correr. La niebla parecía alargar las calles, los edificios se torcían ligeramente, como si la ciudad misma la retuviera. Cada respiración se volvía más pesada, cada golpe de su corazón resonaba en sus oídos. De pronto, escuchó un murmullo. Sofía, era su propio nombre, repetido, pero en múltiples tonos, como si viniera de todas partes a la vez. Sintió que la cabeza le daba vueltas, que sus piernas querían ceder. Y entonces, vio algo que la dejó sin aliento. La silueta de una figura conocida, un contorno negro que flotaba sobre el río gris, reflejándose en el agua, con un tic-tac que sincronizaba con el medallón en su mano. «Te está observando», dijo una voz distante, apenas un murmullo entre la niebla. Siempre lo ha hecho. Sofía cayó de rodillas, la niebla rodeándola, el medallón latiendo como un corazón propio. Comprendió que no había escapatoria, que la ciudad, la niebla y las sombras estaban todas conectadas, y que ella era parte de algo que había comenzado mucho antes de que naciera. El río parecía respirar, el medallón latía, y la sombra sobre el agua se movía lentamente hacia ella. Sin previo aviso, un golpe de viento levantó la niebla y la arrastró, como si la ciudad misma hubiera decidido reclamarla. Sofía gritó, pero el sonido fue absorbido por la neblina, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando la niebla se dispersó un instante después, la calle estaba vacía. Solo el medallón permanecía, brillando débilmente sobre el pavimento, latiendo al ritmo de un tiempo que nadie más podía escuchar. Sofía había desaparecido. Nadie en San Aurelio la volvió a ver. Y en la distancia, el tic-tac de un reloj irregular seguía resonando, recordándole a quien lo escuchara que algunas sombras nunca se desvanecen, y que la niebla siempre susurra. No volví a casa después de lo del río. La niebla me siguió unos metros como un animal paciente y, en cada esquina, parecía adelantarse a mis pasos para esperarme donde yo aún no llegaba. El teléfono vibraba con notificaciones que nunca aparecían al desbloquearlo. La pantalla solo mostraba la hora cambiando a saltos, como si alguien masticara los segundos y los escupiera donde le diera la gana. Decidí cruzar la reja de la secundaria Valle Verde. De día, ese chirrido metálico es un fastidio. De noche es un aviso, una línea que al pasarla te compromete con lo que sea que esté dispuesto a mirarte desde la oscuridad. La cancha brillaba con una humedad turbia y el edificio respiraba lento, como si el concreto tuviera pulmones. Pensé en mi mamá, en su regla absurda de, si algo te mira y no puedes verlo, aléjate. Yo, por terquedad o por hambre de explicación, fui directo al pabellón de ciencias. Siempre sentí que allí quedaban guardadas cosas que la biblioteca municipal no se atreve a poner en estantes. El corredor estaba herido de una luz pálida de emergencia. En algún salón vibró una nota metálica, como una regla golpeando una mesa, y después, silencio. Frente al tablero de anuncios algo había cambiado. Por encima de paseos de curso y convocatorias viejas habían pegado recortes de periódico en tinta grisáceo verdosa, como de fotocopia cansada. Me acerqué. Había titulares de accidentes, de robos, y de pronto una columna corta. Joven desaparece al salir del Hospital General San Aurelio. Abajo, un nombre que se me clavó en el estómago aunque no lo había escuchado jamás. Luciano.
En otro recorte, una nota sobre ruidos subterráneos, en el barrio viejo. En el borde inferior, alguien había escrito a mano: no le digas tu nombre a la niebla. Sentí que me observaban dos ojos sin cuerpo, a la altura de mi nuca. La biblioteca de la escuela estaba cerrada con llave, pero cedió al empujar como si del otro lado hubieran quitado el resbalón apenas apoyé la mano. El olor era a papel húmedo, a tiza vieja, a pegamento gastado. Sobre el mostrador, una bolsa de papel con un sello en tinta, el espejo viejo. Había una factura doblada en 4. Para J. Ríos, entrega discreta. Dra. Jimena Ríos, pensé, la de urgencias del hospital. Devolví el papel a la bolsa sin entender por qué la escuela era escala de ese recorrido. Fui directo a la estantería de folclore local. Entre un tomo con fotos de fiestas patronales y una carpeta con relatos de aparecidos, encontré un cuaderno de tapas verdes, sin lomo, sin título. Al abrirlo me dio en la cara un aliento viejo, como de armario sellado. No eran apuntes de clase. Eran entradas de diario, pero con fechas desordenadas: 1976, 1992, 1951, 2008, y notas al margen en otra letra, como si varias manos hubieran ido respondiéndose durante décadas. Alguien había dibujado triángulos en los márgenes y dentro de cada triángulo había números que se repetían. En la tercera página, la frase: cuando la niebla no avanza, te está escuchando. En la cuarta, un mapa hecho a mano de los alrededores de la escuela, con un círculo en el patio trasero, justo donde está el árbol que lleva años muriéndose de pie. Debajo del mapa, el número 2 y 16 de la madrugada repetido 5 veces. 2 y 16 de la madrugada. La misma hora que se quedaba pegada a mis fotos borrosas cuando trataba de grabar la fuente de la plaza, la hora que nunca coincidía con mi reloj. Guardé el cuaderno en la mochila y me dispuse a irme, pero las luces de emergencia despertaron por tramos y el pasillo cambió de piel. Al cruzar la puerta, vi colgando de una cinta una hoja con instrucciones de evacuación. Alguien había escrito encima con rotulador fino: no quedarse solo. Si escuchas tu nombre, no contestes. Si te pide tiempo, no le dé números. Quise reírme para aflojar el miedo, pero la risa me salió como un estornudo triste. El patio trasero olía a hojas fermentadas. El árbol viejo levantaba sombras como uñas sobre un círculo de tierra más oscuro que el resto. Aparté ramas y colillas de cigarro. Debajo había una tapa de hierro oxidado con 2 letras en relieve. VV. Sentí un relámpago de memoria. En primaria, nos desafiábamos a tocar esa tapa a medianoche para llamar a los ángeles. Esa noche, alguien dijo que escuchó respiraciones debajo. Me juré que era para asustar a los más chicos. Ahora, la tapa parecía escucharme respirar a mí. Metí los dedos en la ranura y tiré. El hierro se quejó y cedió. Subió un vaho tibio, lechoso, que no olía a cloaca sino a jabón de ropa, al mismo que usaba mi abuela para lavar sábanas. La linterna del teléfono tembló en mi mano, proyectando polvo como si fuera lluvia a contraluz. Escalones. Bajaban a un pasillo que ahogaba el sonido y lo devolvía con eco en la nuca. Bajé. 1, 2, 10 escalones. El corredor desembocaba en una cámara del tamaño de un salón pequeño. En el centro había una mesa de laboratorio con ruedas, oxidada, y encima, 2 cajas de cartón con etiquetas arrancadas. Dentro, cintas de casete negras, con las pestañas rotas para impedir que se grabara encima. Cada una tenía un papelito doblado con un nombre y una fecha. Pasé el dedo por los lomos plásticos como quien toca un piano desafinado. María A., 1951, J. Ríos, 2004, Luciano, 3/12, Sofía. Me quedé sin aire. En mi mano, una cinta con mi nombre y sin fecha. Una radio vieja descansaba junto a las cajas. Encendí. Primero, lluvia de ruido. Después, respiraciones, muy cerca del micrófono. Una voz que no era exactamente voz, que sonaba como idea más que como sonido, dijo: no digas tu nombre. Otra respiración. Otro silencio. Y entonces, con la suavidad de un bisturí, la frase que había oído en sueños desde hacía noches: ya casi es hora. Detuve la reproducción con un salto de impulso. La cámara pareció encogerse. Tuve la sensación de que acababan de hablarme en vivo, no desde una cinta vieja. Volví a mirar el papel doblado dentro de la carcasa transparente. Sofía. Y nada más. Ni número, ni año, ni hora. Solo mi nombre abierto, esperando. Guardé la cinta en la mochila.
Al apoyar el pie en el primer escalón oí arriba un carraspeo seco, como de garganta aclarada, y la sombra de un par de zapatos cruzó la boca del túnel. Me quedé inmóvil, una estatua de miedo. Recordé la bolsa del espejo viejo sobre el mostrador de la biblioteca y la factura con el nombre de la doctora. Pensé en don Mauro, en su forma de mirar que siempre parece saber que aprendiste sin que él te lo dijera. Si escuchas tu nombre, no contestes, repetí mentalmente, como si fuera una oración. El carraspeo se alejó. Subí despacio hasta la tapa, que se había cerrado sola. La palpé, fría, pesada. En el borde derecho, atada con cinta, había una llave pequeña, de las que abren vitrinas. Un papelito, clavado con un alfiler de modista, decía: gírala cuando la fuente calle. No antes, no después. Guardé la llave. El árbol crujió, un pájaro invisible chasqueó lengua de madera. El patio entero contuvo la respiración. Cruzando los corredores, un reloj mural marcaba 2:16 de la madrugada, aunque no era madrugada. Mi teléfono, en cambio, insistía en 7:42 de la tarde. Ese desacuerdo, que antes me parecía una anomalía graciosa, se volvía ahora una forma de violencia, como si la escuela y yo estuviéramos apostando quién tenía razón sobre el tiempo. Antes de irme, pasé otra vez por la biblioteca. La bolsa de la tienda ya no estaba. En su lugar, una tarjeta de visita. Hospital General San Aurelio, Dra. Jimena Ríos, urgencias. Al reverso, a mano, una frase: si despiertas y el aire no se mueve, no respires primero tú. No supe si era consejo médico o ritual de supervivencia. La reja principal no chirrió al salir. Abrió fácil, como si esta vez estuviera de mi lado. Afuera, en la esquina, un taxi apagado dormía con el parabrisas empañado. Cuando di 2 pasos, una mano limpió por dentro el vidrio. El conductor me miró con cansancio. Tenía la cara de alguien que ya escuchó historias raras a las 3 de la mañana. Álvaro, lo leí después, en su licencia. Subí sin preguntar. Hospital, dije. Él asintió y encendió la radio. No había estación, solo estática, pero en la estática se colaba a veces el canto de la fuente de la plaza, esa melodía con la que jugábamos a las escondidas de chicos. Me subió un asco frío, como si me hubiera tragado una moneda. El hospital apareció con su fachada limpia, rectángulos de luz en filas, puertas automáticas que abren como párpados. Álvaro me dejó sin cobrar. Me lo paga otro día, Sofía, dijo, y me quedé helada. No le había dicho mi nombre. Sale en el teléfono cuando pide viaje, mintió con la naturalidad de quien no quiere añadir más peso. Lo vi irse sin encender los faros, como si el camino lo supiera de memoria. Todo explotó en un instante. El suelo tembló, los objetos se dispararon hacia arriba y luego cayeron, las paredes crujieron, y la neblina de afuera entró como un torrente dentro de la casa. Intenté gritar, pero el sonido no salió. Mis manos buscaron algo sólido, cualquier cosa. Solo encontré aire. El ser se inclinó sobre mí. Sus ojos, aunque inexistentes, me atravesaban. Y entonces, algo más apareció. Una segunda figura idéntica a mí, con la misma ropa, la misma expresión de terror, pero su sonrisa era más amplia, más segura, más aterradora. No hubo golpe final, ni colapso. No hubo muerte explícita. Solo un instante eterno, donde mi conciencia se separó de mi cuerpo, viendo, sintiendo, respirando junto a esa otra versión de mí. Una sensación de inevitabilidad absoluta se apoderó de todo. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El trapo, el objeto, la presencia, todo desapareció. La puerta de la cocina estaba cerrada, y el reloj volvía a moverse, marcando 6:04. No hubo más sonidos, no hubo más voces, pero desde entonces, cada vez que respiro, siento que algo respira conmigo. Cada sombra que cruza mi vista me observa. Cada tic-tac del reloj me recuerda que nunca estoy completamente solo. Y aunque trato de racionalizarlo, sé que lo que ocurrió esa mañana no tiene explicación. Todo terminó, y, sin embargo, nada terminó. Adentro, la doctora Ríos tenía ojeras hasta el cuello y una energía extraña, indeclinable. Sobre su escritorio, una cajita envuelta en papel madera. Le mostré su tarjeta. No se sorprendió. Pensé que vendrías, dijo. En la escuela encontraron cosas que no deberían estar ahí. Abrió la caja. Dentro, sobre algodón, había un objeto circular, metálico, con tapa opaca y un grabado en relieve. Una flor de 8 puntas y, en el centro, un punto.
Lo recogieron de un alumno en 2004. Se lo devolvieron meses después. No pregunté por qué me lo mostraba. Ella lo giró en su palma. Cuando la niebla es más densa aquí adentro que allá afuera, esto vibra. Tocó con el dedo el punto central. Hoy ya vibró 3 veces. La sala de urgencias, a través del vidrio, parecía un acuario. Gente moviéndose a otra velocidad, voces que llegaban como burbujas. Doctora, hay cintas bajo la escuela, con nombres, el mío también. Su mandíbula apretó una respuesta que prefirió no decir. No abras nada que te ofrezca la escuela. Ni ventilas, ni puertas que antes no existían. Y si en la noche escuchas 2:16 de la madrugada, haz ruidos. Llena el aire, no dejes que te escuche. Me extendió el círculo. Pesaba más de lo que parecía. No es amuleto, es recordatorio. Lo guardé como quien guarda una pregunta que no sabe formular. Salí al mismo tiempo que entraba una camilla. Sobre la sábana, un chico de mi edad con ojos abiertos que no entendían dónde estaban. Al pasar junto a mí, murmuró algo que parecía un número, 2:16. Me aparté con la espalda buscando pared, y sentí que la pared respiraba. Volví caminando. El taxi ya no estaba. La niebla se enrollaba en los postes como una bufanda sucia. En la base de un árbol encontré un espejito de bolsillo, de esos con tapa. Lo levanté. El vidrio devolvió mi cara con un fantasma detrás por una fracción de segundo. Parpadeé. ¿Quedé solo yo? O eso quise creer. En casa, abrí la puerta con puntas de pie, no para no despertar a mamá, no estaba, sino para no despertar al miedo si es que se había dormido en el pasillo. En mi cuarto, dejé la cinta con mi nombre sobre el escritorio, al lado del cuaderno verde y del círculo metálico. Apagué la luz, me senté en la cama y esperé con las manos abiertas, como si fuera a recibir algo que cae del techo. La ventana sudaba, la niebla pegó su oreja de agua contra el vidrio, y dijo mi nombre. No contesté. Pasaron segundos, o minutos, o el tiempo que quiere la niebla cuando mide para sí y no para nosotros. Entonces, otra vez, mi nombre, pero pronunciado con una cadencia distinta, como si lo estuvieran aprendiendo a decir. Me recogí sobre mí misma. Recordé la nota. Si escuchas tu nombre, no contestes. Si te pide tiempo, no le dé números. El teléfono vibró. Miré. 2:16 de la madrugada. Miré el reloj de la pared. 7:49 de la tarde. Toqué el círculo metálico en el escritorio. Estaba tibio. Vibró una vez, vibró otra. Lo tomé con ambas manos. Sentí que, más que vibrar, respiraba. La casa crujió las tablas, como si alguien muy pesado se hubiera sentado en el corredor. La radiograbadora vieja que tengo desde niña encendió sola su ojo rojo. En el casete no había nada puesto. Aún así, la cinta comenzó a girar. El altavoz escupió primero un mar de interferencia, después 2 respiraciones, y finalmente, mi nombre. Esta vez con mi voz. Me gelé. Yo, la de la cinta, le decía a alguien invisible. No digas tu nombre. Luego, silencio. Luego el susurro que ya conozco, seco, paciente. Ya casi es hora. Me levanté a oscuras. Arrastré la silla hasta la ventana y la apoyé en el marco. Golpeé con fuerza 3 veces, 4, 5. La nota de madera quebró el silencio de la calle. Me vi reflejada, apenas. Vi también, detrás, en la puerta de mi cuarto, un borde más negro que la propia noche, una especie de pestaña de sombra que parecía curvarse, como si estuviera sonriendo. No te voy a dar mi nombre, dije, casi sin voz. Ya lo sabes, la sombra pestañeó, o eso sentí. El círculo dejó de vibrar. El teléfono cambió la hora a 7:51 de la tarde. El reloj de pared, sin embargo, siguió clavado en 2:16 de la madrugada, tercamente. Respiré, la casa respiró. Afuera, la niebla no retrocedió, pero, por primera vez en días, tampoco avanzó. No sé si mañana habrá clases o solo pasillos. Sé que bajo el patio hay una habitación con cintas que repiten nombres, que el hospital guarda cajas de cosas que nadie debería poseer, que el espejo viejo entrega paquetes con instrucciones que parecen plegarias, que un taxista conoce atajos que no salen en ningún mapa, y que la fuente de la plaza canta en frecuencias que solo se oyen cuando nadie quiere escuchar. Y sé que, cuando el minuto se clava en 2:16 de la madrugada, algo en San Aurelio se pone de pie para tomar lista. Hoy, al menos, no contesté. Mañana, voy a buscar la tapa otra vez. Quiero saber qué hay cuando el agua calla adentro. Y quiero encontrar quién escribió No le dé tu nombre por primera vez. Si voy a ser parte de este juego, será con mis reglas, aunque me tiemblen las manos para sostenerlas.
Porque la niebla puede saber muchas cosas, pero todavía no sabe que yo también estoy aprendiendo a escucharla sin darle nada a cambio. Y que anoto todo, y que la escuela, cuando nadie la mira, escribe conmigo. La madrugada no trajo descanso. Sofía despertó con la garganta seca y la piel húmeda, como si hubiese estado corriendo bajo una llovizna invisible. En su cuarto, el reloj digital parpadeaba entre las 3:14 de la madrugada y las 3:15 de la madrugada, como si el tiempo se resistiera a avanzar, reteniéndola en una frontera suspendida entre el sueño y la vigilia. El aire olía a humedad, y bajo ese aroma se filtraba otro, más tenue, más inquietante, el mismo olor metálico que había percibido la primera vez en la tienda de antigüedades, aquel sitio al que había prometido no volver, pero que ahora regresaba a ella con cada respiración. Desde algún rincón de la casa llegó un crujido lento, prolongado, como la madera protestando bajo un peso invisible. Sofía se incorporó en la cama con el corazón golpeándole las costillas. La noche entera parecía contener la respiración. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. No era claro, no tenía palabras definidas, pero la sensación fue inequívoca. Alguien estaba murmurando dentro de su habitación. El sonido no venía de la puerta ni de la ventana, sino del espejo ovalado que colgaba en la pared frente a su cama. Una voz, apenas un roce de aire convertido en sílaba, reptaba tras el cristal. Sofía se levantó, temblando, y se acercó despacio. El reflejo mostraba su silueta desfigurada por la penumbra, pero por detrás, apenas perceptibles, se delineaban sombras que no deberían estar allí. Cuerpos borrosos que parecían apiñarse, como si la superficie del espejo fuera una ventana a un cuarto abarrotado de espectros enmudecidos. Con un impulso desesperado, Sofía cubrió el espejo con una sábana, pero la tela no detuvo los murmullos. Se expandieron, se hicieron más claros. Ahora eran frases inconexas, pedazos de nombres, y entre ellos uno que la hizo retroceder con el estómago helado. Raya, Mauro, la mención del viejo anticuario atravesó su mente como un cuchillo. Sofía recordó el reloj sobre el aparador de aquella tienda, el péndulo que parecía latir como un corazón enfermo, y la advertencia que nunca alcanzó a comprender. Don Mauro sabía algo, siempre lo supo, las voces no cesaban, al contrario, parecían empujarla hacia el límite de la cordura. Sofía corrió hacia la ventana, la abrió con torpeza, y dejó que la niebla que cubría la calle entrara a la habitación. La bruma se arremolinó de inmediato, como si esperara esa invitación. Entre el vaho espeso, Sofía juraría haber visto siluetas que se formaban y se deshacían en cuestión de segundos, rostros que cambiaban de expresión, miradas que la atravesaban. No sabía si huir o gritar, porque cada respiración que daba parecía acercarla más a un umbral invisible, un umbral que había sido abierto aquella noche en la tienda de antigüedades y que ahora, sin remedio, estaba en su propio cuarto. El grito la atravesó como un cuchillo. Sofía abrió los ojos y lo primero que sintió fue el frío pegado a su piel, un frío que no era natural, que no pertenecía a la madrugada húmeda de su pueblo. Era un frío vivo, como si una respiración ajena la envolviera desde dentro. No supo si había soñado con aquel alarido o si en verdad había resonado en su cuarto. Lo cierto es que seguía vibrando en sus oídos, agudo, metálico, imposible de ignorar. Se incorporó de golpe en la cama, con el corazón golpeando como un tambor desbocado. «Ya basta», murmuró, aunque no había nadie a quien dirigirle esas palabras. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la franja pálida de la luna que entraba entre las cortinas. Y ahí, en esa penumbra, vio algo. Una sombra, no era suya, lo sabía porque su cuerpo temblaba sobre la cama y sin embargo la figura seguía inmóvil, erguida junto a la ventana. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, con un contorno deformado, como si su silueta se deshiciera en jirones de humo. Sofía no gritó, sintió que si lo hacía, le estaría dando permiso para acercarse. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en aquella sombra que parecía observarla en silencio. Y entonces la escuchó. El reloj no se detuvo, susurró la voz, tan baja que parecía surgir de dentro de su propia cabeza. Sofía apretó los dientes. El reloj, otra vez esa maldita referencia que desde hace días se colaba en sueños, en conversaciones, en murmullos entre los estantes de la tienda de antigüedades de Don Mauro. «No te pertenezco», respondió en voz baja, aunque sabía que la figura probablemente no necesitaba palabras audibles para entenderla. La sombra se deshizo de golpe, como absorbida por la misma niebla que cada noche parecía meterse en su habitación.
Un viento helado cruzó el cuarto y apagó de un golpe la tenue lámpara del muro. Sofía se lanzó hacia ella, buscando encenderla de nuevo, pero el interruptor no respondía. La bombilla estaba intacta, pero no daba luz. Se armó de valor, salió de la cama y encendió la linterna del celular. El haz amarillo iluminó los rincones del cuarto, revelando lo mismo de siempre. Libros amontonados, la mochila, las zapatillas tiradas en el suelo. Nada parecía fuera de lugar, salvo un detalle. La ventana, que ella recordaba haber cerrado bien antes de dormir, estaba entreabierta. El aire nocturno entraba cargado de humedad y con él, un murmullo lejano, como un coro de voces que hablaban todas al mismo tiempo, en un idioma que Sofía no entendía. El miedo le recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Cerró de golpe el ventanal, bajó la traba y retrocedió, pero el murmullo no se apagó. Seguía dentro, en su cabeza, repitiendo sin cesar. El reloj no se detuvo. Los dedos le temblaban cuando buscó en el celular el registro de notas que había empezado a escribir desde el primer día de aquellos fenómenos. Necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la cordura, que al menos había un hilo de coherencia en todo lo que ocurría. Al revisar sus escritos, encontró algo que la paralizó. En el archivo, justo después de su última entrada, la del día anterior, había un párrafo nuevo. No recordaba haberlo escrito, y sin embargo estaba ahí, con su misma caligrafía digital. Día 7. Sofía no despertó sola. La voz ya estaba dentro, esperando. El celular se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Lo recogió a toda prisa, pero el texto había desaparecido. En su lugar, el archivo mostraba únicamente sus notas anteriores, limpias, intactas. ¿Lo había imaginado? No, lo había leído claramente. Un sonido seco la sacó del estupor. Provenía de la sala, como si alguien hubiera arrastrado una silla. El miedo la empujaba a encerrarse en el cuarto y no salir, pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y desesperación por respuestas, la obligó a tomar la linterna y abrir la puerta. El pasillo estaba helado, mucho más de lo normal, como si hubiera cruzado un umbral invisible. La linterna iluminaba las paredes y en ellas creyó distinguir manchas que antes no estaban, formas oscuras que parecían manos presionando desde el otro lado del muro. Tragó saliva y siguió caminando hasta la sala. La silla del comedor estaba movida, ladeada hacia la ventana, como si alguien se hubiera sentado ahí a contemplar la calle. Y sobre la mesa había algo que no debería estar ahí. Un viejo reloj de bolsillo, de metal ennegrecido, idéntico al que había visto en el mostrador de la tienda de Don Mauro. El corazón se le subió a la garganta. No era posible. Ella jamás lo había traído a casa. ¿Cómo había llegado hasta allí? La tapa del reloj estaba abierta. Las agujas no se movían, clavadas a las 3 en punto. Sofía retrocedió un paso, y justo en ese momento la casa entera pareció exhalar un suspiro profundo, largo, como si las paredes respiraran con ella dentro. De repente, la voz volvió a sonar. No venía del reloj ni de ninguna parte en concreto. Era omnipresente, vibrando en todos los rincones. El reloj no se detuvo, Sofía. Se detuviste tú. El aire se volvió denso, pesado, y la linterna empezó a fallar, chisporroteando como si algo la drenara. Sofía corrió hacia la puerta principal, la abrió de golpe y se encontró con la niebla esperándola afuera, más densa que nunca, tan espesa que parecía una pared viva. Un paso más allá y no habría vuelta. Quiso retroceder, pero el reloj sobre la mesa empezó a sonar, un tic-tac imposible para un mecanismo detenido. Cada segundo golpeaba como un martillazo en su cabeza. Sintió que si no escapaba en ese instante, perdería la noción de sí misma. Cerró la puerta de un portazo, corrió al cuarto, se metió bajo las cobijas como si esas telas pudieran protegerla de algo tan grande, tan inabarcable. El tic-tac seguía sonando, resonando dentro de su cráneo, acompasando los latidos de su corazón. Y en medio de ese ruido infernal, escuchó otra frase, clara, nítida, imposible de confundir. Mañana será peor. Esa mañana Sofía despertó con la sensación de haber dormido apenas unos minutos, aunque el reloj de la pared marcaba que habían pasado casi 8 horas. Sus manos temblaban mientras intentaba peinarse frente al espejo, pero lo que más la inquietó no fue su reflejo agotado, sino que por un instante juró ver detrás de ella una silueta difusa, quieta, demasiado inmóvil para ser fruto del movimiento de su propio cuerpo. Parpadeó, y ya no había nada. El aire de su habitación olía a humedad, a papel viejo, como si la casa misma respirara con ella,
observando cada movimiento y calculando sus reacciones antes de que sucedieran. Incluso la luz que entraba por la ventana tenía un tinte extraño, como si las sombras jugaran a moverse justo cuando ella dirigía la mirada hacia ellas. Se frotó los ojos varias veces, intentando convencerse de que todo era producto de su mente agotada, pero un escalofrío le recorrió la espalda y un sudor frío le cubrió los brazos. Algo estaba allí, invisible, pero presente. Decidió no hablarlo con nadie. ¿Cómo hacerlo sin parecer desquiciada? Caminó hasta la mesa donde había dejado sus apuntes de la universidad y se congeló. Entre sus hojas había palabras escritas con su propia letra, pero que no recordaba haber puesto. Frases cortas, torcidas, como garabatos. El tiempo no es tuyo, no intentes escapar, obedece o sufrirás. Cerró la libreta de golpe, casi con repulsión, como si esas letras pudieran infectarla. Cada trazo parecía tener un peso, un propósito, como si alguien hubiera usado su mano como herramienta y su mente como prisión. Sofía sintió que su pulso se aceleraba, y por un momento tuvo la certeza de que alguien estaba observando cada reacción, midiendo su miedo y registrando sus errores. Intentó recordar cuándo había escrito esas palabras, pero un vacío se lo impedía. Era como si la memoria de esos minutos se hubiera borrado a propósito, dejándole únicamente el terror en la punta de los dedos. Durante el día trató de convencerse de que estaba agotada, de que quizá había escrito aquello en medio de un ataque de ansiedad nocturno. Pero algo no cuadraba. Los trazos eran más bruscos, más decididos de lo que su mano temblorosa podría producir. Cada vez que lo pensaba, sentía un frío interno, no en la piel sino en el pecho, como si su corazón hubiera descendido unos segundos en su propio ritmo. A cada parpadeo notaba cambios mínimos en la habitación. La luz parecía vibrar más cerca de los muebles, las sombras se estiraban y acortaban con un patrón que no lograba descifrar. La sensación de ser vigilada aumentaba a cada minuto, y por momentos Sofía creyó escuchar pasos que no podían existir, ruidos que provenían del otro lado de la pared, de otra dimensión donde su presencia era solo un entretenimiento. Por la tarde, al revisar la mesa de noche, notó que el reloj de bolsillo ya no estaba donde lo había dejado el día anterior. Buscó frenéticamente en cajones, entre la ropa, debajo de la cama. Nada, y cuando estaba a punto de convencerse de que lo había perdido, lo encontró sobre el fregadero de la cocina, abierto, con las agujas detenidas exactamente a las 3:17 de la madrugada. Ella jamás lo habría puesto allí. No tenía sentido. El metal estaba frío al tacto, incluso más de lo que recordaba, y la tapa tenía marcas frescas de humedad, como si alguien lo hubiera sostenido con manos mojadas justo antes de dejarlo ahí. Sofía retrocedió unos pasos, con el corazón golpeando su pecho como un martillo y la respiración cortada, intentando comprender si todo aquello era producto de su mente o de una fuerza externa que se burlaba de su lógica. «Estoy perdiendo la cabeza», se repitió en voz baja, apretándose las sienes y sintiendo cómo su piel se erizaba por completo. La idea de salir de la casa la atravesó como un impulso de supervivencia, pero cada intento de abrir la puerta parecía ralentizarse, como si la madera misma se hubiera vuelto densa, pesada, imposible de mover. Los pasillos, normalmente familiares, se estiraban y comprimían de manera sutil, haciendo que cada paso fuera una apuesta peligrosa, una danza con el miedo que la mantenía atrapada en el umbral entre lo real y lo imaginario. Su visión periférica comenzó a percibir movimientos que desaparecían cuando los enfocaba directamente. Sombras fugaces, destellos de luz que no pertenecían a ninguna fuente visible, cambios sutiles en la textura de la pared, como si la casa respirara y respondiera a su tensión. Se dejó caer en el suelo de la cocina, abrazando sus rodillas, con el corazón latiendo descontrolado. «No soy yo, no soy yo», murmuraba entre dientes, como si al repetirlo pudiera blindarse contra la evidencia de que algo la estaba manipulando. Y mientras sus ojos recorrían cada rincón, notó detalles que no había visto antes. Pequeños arañazos en el borde de la mesa, gotas secas de humedad que formaban patrones extraños, y una marca en el piso que no recordaba haber hecho, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Todo apuntaba a una intervención deliberada, pero Sofía no podía decidir si eso venía de su mente exhausta o de un observador invisible. Esa noche, ya en la cama, se juró no ceder. No iba a abrir el reloj otra vez, no iba a tocarlo. Lo dejó en la cocina, lejos de su vista, y cerró los ojos con la determinación de resistir. Sin embargo, a las pocas horas despertó de golpe, con la garganta seca,
y lo primero que notó fue un peso frío sobre su pecho. El corazón le dio un vuelco, y la sensación de no estar sola la atravesó por completo. Encendió la lámpara con manos temblorosas. El reloj estaba allí, cerrado, justo sobre ella, como si alguien lo hubiera colocado mientras dormía. El metal brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta, y las agujas parecían vibrar levemente, aunque nadie las hubiera movido. Sofía se sintió paralizada, incapaz de reaccionar, con el cuerpo completamente rígido mientras cada segundo se estiraba como un minuto eterno. El grito que soltó no fue fuerte ni prolongado, sino apenas un gemido quebrado, como el de alguien que entiende demasiado tarde que no controla nada. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo un acto consciente de sobrevivencia. La mente le jugaba trucos continuos, sombras que se alargaban, movimientos en el reflejo del vidrio que no correspondían a nada tangible, ecos de pasos que no podían pertenecer a ningún vecino ni a la calle. Sofía estaba atrapada en un espacio donde lo visible y lo imaginario se confundían, donde cada objeto podía ser un mensajero de lo desconocido. Y entre ese silencio sofocante, volvió a la duda que la estaba destruyendo. Era ella misma, en algún trance que no recordaba, quien movía el reloj y escribía esas frases. ¿O de verdad algo la estaba obligando a participar en un juego que nunca aceptó? Cada opción era igual de aterradora, porque si era su propia mente, entonces estaba perdiendo la realidad. Si era externo, estaba enfrentando una entidad que no entendía, invisible, omnipresente. Sofía se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor, mientras el tic-tac imposible que creía oír retumbaba en su cabeza, sincronizando su pulso con un ritmo que no le pertenecía. Cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se deslizaba fuera de su control, que la casa respiraba a su alrededor y que alguien, o algo, observaba cada reacción, planeando el siguiente movimiento en un tablero que solo existía para ella. Esa madrugada fue peor que todas las anteriores. Sofía despertó con la sensación de que su habitación se había alargado durante la noche, como si las paredes se hubieran desplazado mientras dormía. La lámpara de noche emitía un parpadeo intermitente, y el reloj de pared parecía moverse a su propio ritmo, adelantándose y retrasándose sin patrón alguno. El aire estaba pesado, cargado con un olor metálico y húmedo, y cada respiración le costaba un esfuerzo consciente, como si inhalar implicara resistir algo invisible. Se incorporó lentamente, intentando no hacer ruido, y su mirada se dirigió hacia la esquina donde el espejo ovalado descansaba cubierto con la sábana que había colocado días atrás. Algo le dijo que debía mirar. Lo hizo. La sábana estaba ligeramente caída en uno de los bordes, como si alguien la hubiera levantado para espiar. Sofía contuvo la respiración, paralizada. Un instante después, creyó percibir el reflejo de su propia silueta, pero al observar bien, había otra figura detrás, más borrosa, una sombra que no coincidía con ninguna de sus extremidades ni movimientos. El miedo se mezclaba con la incredulidad. Trató de convencerse de que todo era producto de su mente, del agotamiento acumulado, del estrés de la universidad, pero el frío que recorrió su espalda era demasiado real. No se sentía sola, nunca había sentido algo así. Cada sonido, cada crujido de la madera del piso, parecía tener intención, como si la casa misma respirara y calculéis cada uno de sus movimientos, sus reacciones, sus pensamientos. Decidió salir del cuarto. Cada paso que daba la hacía sentir que el pasillo se alargaba y se estrechaba al mismo tiempo. Las luces del corredor parpadeaban de manera irregular, y cada sombra parecía moverse un segundo antes de que ella pudiera verla. Era imposible predecir dónde estaba lo real y dónde lo imaginario. El tic-tac del reloj de bolsillo que había dejado en la cocina días antes resonaba en su cabeza, un sonido que parecía atravesarla, sincronizando su respiración con un ritmo que no le pertenecía. Al llegar a la cocina, encontró el reloj nuevamente en un lugar distinto. Sobre la mesa, abierto, las agujas detenidas exactamente a las 3:19 de la madrugada. Sofía sintió un nudo en el estómago. No podía explicar cómo había llegado allí, ni quién lo había colocado. Intentó mantener la calma, recordando que había jurado no tocarlo, no ceder a la sensación de que alguien o algo controlaba sus movimientos. Pero la precisión y la intención con la que cada objeto se movía en la casa la hacían dudar de sus propias palabras. ¿Sería ella misma moviéndolo en algún trance inconsciente? ¿O algo externo estaba guiando cada acción? Se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de la cocina, y cerró los ojos por unos instantes. En ese silencio absoluto, escuchó un murmullo que provenía de todas direcciones a la vez.
No eran palabras completas, solo fragmentos, ecos de nombres y fechas que no comprendía, mezclados con el suyo. Sofía. 3:19 de la madrugada. Ahora, obedece. La voz parecía filtrarse en su mente, confundiéndola, debilitando su certeza de dónde terminaba su voluntad y comenzaba la de esa presencia invisible. Cada susurro tenía un ritmo propio, un compás que parecía sincronizarse con su corazón, acelerándolo y luego deteniéndolo en un pulso irregular que la hacía sentir mareada y vulnerable. Sofía se levantó lentamente, temblando, y dirigió la mirada hacia la ventana. La niebla de la calle se había densificado, formando figuras que se desvanecían y reaparecían en la periferia de su visión. Algunas tenían rasgos humanos vagos, otras eran apenas sombras que se desplazaban con una intención oscura. Todo el mundo exterior parecía estar conteniendo la respiración, observando. Cada movimiento de Sofía era seguido con precisión invisible. Por un instante, pensó que estaba imaginando todo, pero el frío intenso en sus brazos y el peso que sentía sobre los hombros le recordaban que no podía ser solo un sueño. Decidió recorrer la casa para asegurarse de que nada estuviera fuera de lugar. Cada habitación revelaba cambios sutiles. Objetos que habían estado en un rincón aparecían en otro, papeles con anotaciones que ella no recordaba escribir, marcas en el suelo que no podía explicar. Sofía comenzó a preguntarse si la casa estaba viva, si había adquirido conciencia propia o si simplemente estaba atrapada en un estado donde la realidad se fragmentaba y la percepción se volvía una prisión. Su mente oscilaba entre la certeza de que estaba perdiendo el juicio y la intuición de que algo real, algo con voluntad propia, estaba observándola y manipulando cada instante de su vida. Al volver al pasillo principal, vio el espejo nuevamente, parcialmente descubierto. La silueta que había percibido antes estaba más definida, y ahora parecía seguirla con movimientos lentos, estudiados, como si midiera la distancia que Sofía podía recorrer sin ser alcanzada. El miedo la empujó hacia atrás, pero no podía moverse demasiado rápido. La sensación de que cada acción estaba siendo monitoreada la mantenía atrapada. Intentó cerrar los ojos, ignorar lo que veía, pero las imágenes se imponían sobre su voluntad. Rostros en la niebla, sombras que cambiaban de forma, y la constante sensación de que algo respiraba detrás de ella, esperando que cometiera un error. Cayó de rodillas, exhalando con dificultad, y se abrazó a sí misma. No puedo controlarlo, no puedo, murmuraba, la duda la devoraba. Si era su propia mente, ¿por qué los objetos se movían de manera tan deliberada? Si era externo, ¿cómo podía algo tan invisible imponer su voluntad con tal precisión? Cada respuesta parecía abrir más preguntas, y Sofía se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar, donde lo psicológico y lo sobrenatural se entrelazaban de manera imposible de separar. Horas después, el reloj seguía en la misma posición, abierto, con las agujas detenidas. Sofía no sabía si debía tocarlo o dejarlo, si debía resistir o rendirse a la certeza de que algo la estaba manipulando. Se sentó en la cocina, con la respiración entrecortada, observando cada sombra, cada reflejo, cada cambio sutil de la luz. No había final evidente, no había respuesta clara, solo la certeza de que algo la estaba siguiendo, la observando, y que no importaba qué tan consciente estuviera de su propia voluntad, cada segundo de su existencia estaba ligado a un ritmo que no le pertenecía. Cuando finalmente cerró los ojos para intentar descansar, sintió un peso familiar sobre su pecho. El reloj colocado allí nuevamente, sin que ella supiera cómo había llegado. Sofía comprendió, con un estremecimiento que recorrió toda su columna, que el juego no había terminado. La incertidumbre se había intensificado, y aunque estaba viva, la línea entre lo que era ella y lo que la estaba acechando se había difuminado por completo. Y en ese momento, abrazada a sí misma, se dio cuenta de que no había manera de saber si todo aquello era un producto de su mente o una fuerza externa que había decidido incluirla en un ciclo del que nadie escapaba. Esa mañana Sofía despertó con una sensación extraña. El aire estaba denso, como si cada molécula estuviera cargada de expectativa y amenaza. La luz que entraba por la ventana parecía moverse de manera irregular, proyectando sombras que cambiaban de forma al compás de su respiración acelerada. El reloj de pared seguía marcando la misma hora que había observado en la madrugada anterior. 3:19 de la madrugada, las agujas inmóviles, pero el tic-tac que creía oír resonaba en su cabeza con un ritmo creciente, casi doloroso. Intentó levantarse de la cama, pero sus piernas se negaban a responder con normalidad.
Cada paso que daba parecía exigir un esfuerzo titánico, como si el suelo mismo estuviera resistiendo su movimiento. La cocina se encontraba vacía, silenciosa, y sin embargo el reloj de bolsillo seguía allí, abierto sobre la mesa, las agujas exactamente donde las había visto la noche anterior. Sofía no recordaba haberlo colocado allí, y la duda sobre su propia cordura la golpeó con fuerza. Decidió que debía hacer algo, cualquier cosa que la sacara de ese estado de incertidumbre. Caminó hacia el espejo del pasillo, esperando enfrentarse al reflejo que tantas veces le había causado escalofríos. Lo que vio la detuvo en seco. Su silueta estaba allí, pero no era sola. Detrás de ella se perfilaban otras figuras, borrosas, humanas y no humanas al mismo tiempo, como si la superficie del espejo fuera un portal a otra realidad, un lugar donde los límites de lo posible se desdibujaban. Trató de parpadear, de mirar otra dirección, pero las sombras permanecían, observándola, evaluándola, respirando con un compás que parecía sincronizado con su propio corazón. El miedo se convirtió en pánico cuando notó que las sombras empezaron a desplazarse fuera del espejo, hacia ella, como si la habitación misma se estuviera llenando de presencias que no debía ver. Cada movimiento que Sofía hacía parecía acompañado por un eco inquietante de sí misma, un reflejo deformado que repetía sus gestos un instante después, con una diferencia apenas perceptible que la llenaba de inquietud. Se cubrió el rostro con las manos, deseando que todo desapareciera, pero el tacto de la luz y de la sombra la atravesaba, recordándole que no podía escapar de lo que la seguía. Al volver la vista hacia la cocina, vio que el reloj de bolsillo había cambiado de posición nuevamente, colocado sobre el fregadero, cerrado esta vez, pero con la tapa marcada por humedad fresca. La intuición le dijo que no lo había movido ella. La evidencia le dijo que algo o alguien más lo había hecho. La duda se volvió insoportable. Si era su mente la que jugaba con ella, ¿cómo podía explicar la precisión de cada cambio? Si era una fuerza externa, ¿por qué parecía conocer cada pensamiento suyo, cada intento de resistir, cada intento de huir? Sofía comenzó a caminar de manera vacilante, observando cada sombra, cada reflejo, cada objeto que podía moverse sin que ella lo tocara. El tic-tac imaginario resonaba cada vez más fuerte en sus oídos, convirtiéndose en un pulso que se extendía por todo su cuerpo. Sentía que no podía distinguir entre su propia voluntad y la influencia invisible que parecía guiarla, atrapándola en un ciclo interminable de movimientos y percepciones imposibles de controlar. A media mañana, decidió revisar nuevamente la libreta de apuntes de la universidad. Las páginas estaban en blanco, salvo por algunas palabras nuevas, escritas con la misma letra que no recordaba haber usado. No ignores la hora. Ella observa. El escalofrío que recorrió su espalda le hizo caer de rodillas sobre el suelo frío. Cada palabra era una amenaza implícita, una indicación de que estaba siendo vigilada, manipulada, empujada hacia algo que no podía entender. Se levantó con esfuerzo, temblando, y se dirigió al pasillo principal. Allí notó que las paredes parecían respirar, dilatándose y contrayéndose lentamente, como si la casa misma estuviera viva y siguiendo sus pasos. El espejo ovalado volvió a llamar su atención. Esta vez no solo reflejaba su imagen, sino que proyectaba un espacio más amplio, lleno de figuras que se movían y desaparecían en segundos. Sofía intentó tocar el cristal, pero el contacto la atravesó, como si su mano no pudiera interactuar con la realidad proyectada allí. El miedo llegó a un punto máximo cuando escuchó un sonido detrás de ella, un golpe seco y breve, seguido de un susurro apenas audible. «Sofía, el tiempo es mío». Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el reloj de bolsillo se abrió de golpe sobre la mesa, con un chasquido que retumbó en la habitación. Las agujas estaban inmóviles, marcando la hora exacta en que ella había escuchado el susurro, 3:19 de la madrugada. Todo estaba sincronizado de manera imposible, y Sofía se dio cuenta de que no podía confiar en nada, ni en su mente, ni en lo que veía, ni en lo que sentía. Cada segundo era un recordatorio de que algo la estaba siguiendo, manipulando, jugando con ella. Agotada, se dejó caer contra la pared, abrazando sus rodillas. Respiraba con dificultad, intentando recuperar algo de control, algo de certeza. Pero cada sombra que se movía en su visión periférica, cada reflejo deformado, cada palabra escrita que no recordaba haber hecho, reforzaba la idea de que estaba atrapada en un juego del que no podía salir. La línea entre lo que era real y lo que no lo era se había difuminado por completo. Al final del día, cuando la luz comenzaba a desvanecerse,
Sofía comprendió que no importaba cuánto intentara resistir. Estaba atrapada en un ciclo interminable de tiempo detenido, observación constante y presencias que la vigilaban. No había certezas, no había respuestas, solo la sensación abrumadora de que el mundo que conocía ya no le pertenecía, y que algo, o alguien, controlaba cada uno de sus movimientos, dejando que ella dudara de todo lo que creía real, incluso de su propia cordura. Sofía despertó con un sobresalto, su corazón golpeando contra las costillas como si quisiera escapar de su pecho. El aire estaba cargado, pesado, casi sólido, y la luz gris del amanecer parecía entrar por la ventana con dificultad, filtrándose como un líquido espeso que se adhería a las paredes. La sensación de que algo la observaba era inmediata, constante, y cada pequeño ruido en la casa resonaba como un grito ensordecedor. Cada sombra parecía moverse un segundo después de que ella parpadeaba, como si estuviera reaccionando a sus propios movimientos. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, y caminó hacia el espejo del pasillo. Esta vez, no esperó ver reflejos distorsionados ni sombras fugitivas, esperó y, al hacerlo, el espejo respondió. Su propia figura estaba allí, pero detrás de ella se dibujaban formas apenas perceptibles, humanas y no humanas al mismo tiempo, moviéndose como si respiraran, como si la estudiaran, como si cada gesto suyo estuviera siendo evaluado. Por momentos, creyó distinguir figuras que la miraban fijamente, con ojos que parecían seguirla incluso si ella volteaba rápidamente. La sensación la hizo retroceder, pero sus pies parecían pesar más que el concreto, avanzaba y retrocedía con una lentitud antinatural. El reloj de bolsillo descansaba sobre la mesa de la cocina, cerrado, pero con marcas frescas de humedad que no recordaba haber dejado. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su espalda, y el tic-tac que creía oír se volvió un latido dentro de su cabeza. Cada pulsación parecía sincronizada con su propio corazón, pero desfasada, como si un segundo de su vida no le perteneciera realmente. Intentó apartar la mano, pero su cuerpo parecía resistirse, la sensación de que algo la obligaba a sostenerlo era abrumadora. Decidió que debía documentar lo que ocurría. Tomó la libreta, escribiendo con manos temblorosas, tratando de registrar cada detalle, cada sensación. Las palabras salían como en trance. Las sombras no se mueven solas. Me siguen incluso cuando cierro los ojos. Cada línea escrita era un recordatorio de su impotencia, de su vulnerabilidad. Pero pronto notó algo que la hizo detener la escritura. Algunas palabras habían cambiado. No era un borrón ni un error de tinta. Eran adiciones sutiles, frases que no recordaba haber escrito. No intentes escapar. Observamos. Su pulso se aceleró y un frío intenso subió por su cuello hasta la nuca. El teléfono sonó de repente, un timbre metálico que cortó el silencio absoluto. Cuando respondió, no había voz al otro lado, solo un susurro distante que parecía surgir de la misma habitación. Sofía. El sonido la hizo estremecerse. Colgó sin comprender, y al mirar hacia la cocina, el reloj de bolsillo estaba nuevamente abierto, las agujas detenidas a las 3:19 de la madrugada, como si marcaran un tiempo que no avanzaba, un instante que debía observar sin poder cambiar. La duda la consumía. ¿Era ella misma quien movía el reloj inconscientemente, o alguien más había intervenido en su vida? Durante horas, se movió por la casa con la sensación de que las paredes respiraban, como si inhalaran y exhalaran a su ritmo. Cada objeto parecía observarla, las cortinas se mecían levemente aunque no hubiera brisa, y los espejos parecían reflejar escenas que no ocurrían. En un momento creyó escuchar su propio nombre siendo pronunciado detrás de la puerta cerrada, pero al abrirla no encontró nada. Sus pasos la llevaron al salón, donde una corriente de aire helado le rozó el rostro. Sintió que su mente se fracturaba. Cada instante se mezclaba con recuerdos, sueños y presagios que no podía descifrar. Por la tarde, decidió salir a la calle, intentando respirar aire que no supiera a humedad y a miedo. Pero la ciudad parecía distinta. La niebla había descendido de manera densa, y los contornos de los edificios se volvían difusos, como si la realidad se derritiera frente a sus ojos. Cada sombra en la calle parecía tener forma humana, y por un instante creyó ver a alguien observándola desde la distancia. Sintió el impulso de correr, pero algo la detenía, como si la niebla misma tuviera peso y resistencia. Regresó a casa con el corazón latiendo desbocado. Entró con cuidado, y el reloj de bolsillo estaba de nuevo sobre la mesa de la cocina, abierto,
las agujas detenidas a las 3:19 de la madrugada. Esta vez, las marcas de humedad eran más visibles, como si alguien lo hubiera sostenido con fuerza. Sofía sintió que sus piernas se negaban a sostenerla. Se dejó caer al suelo, abrazando las rodillas, murmurando para sí misma: «No soy yo. No soy yo, no soy yo». La repetición se convirtió en un mantra, un intento desesperado por separar lo que podía controlar de lo que claramente estaba fuera de su alcance. La noche llegó y la casa se volvió opresiva. Cada sonido se amplificaba, cada sombra parecía más oscura y cercana. Al intentar dormir, cerró los ojos y creyó escuchar el tic-tac del reloj de don Mauro, mezclado con sus propios latidos. Soñó que la tienda de antigüedades estaba frente a ella, y el péndulo del reloj latía como un corazón enfermo, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de su figura, susurrando su nombre y palabras incomprensibles. Despertó sobresaltada, y lo primero que notó fue que el reloj de bolsillo ya no estaba sobre la mesa. Había vuelto a moverse, colocado sobre la alfombra del pasillo, abierto, con las agujas a las 3:19 de la madrugada. Sofía comprendió entonces que no había refugio, ni explicación lógica, ni límite para lo que estaba ocurriendo. Cada objeto, cada reflejo, cada sonido podía ser una amenaza o un mensaje. Sus pensamientos giraban sin descanso. ¿Era víctima de su propia mente desgarrada, o era algo externo que jugaba con ella de manera meticulosa? No importaba, la sensación de vigilancia era constante, y la certeza de que no podía escapar de ese ciclo la oprimía. Se sentó frente al espejo del pasillo, contemplando su reflejo y las formas que se arremolinaban detrás de él. Cada movimiento suyo parecía observado, medido, como si la realidad misma estuviera siendo examinada. Por un instante, creyó entrever un patrón. El reloj de don Mauro, las sombras, las palabras escritas, los susurros, todo parecía un juego coordinado que debía entender, pero la comprensión se le escapaba, desvaneciéndose entre la niebla de su mente. El silencio absoluto la envolvió, y con él llegó un susurro final, casi inaudible, pero penetrante: «El tiempo no es tuyo, y ya casi es hora». Sofía permaneció inmóvil, consciente de que cada respiración, cada parpadeo, cada pensamiento, estaba siendo registrado. El reloj se cerró de golpe frente a ella, con un sonido metálico que retumbó en sus huesos, y por un instante todo pareció detenerse: las sombras, el aire, incluso su corazón. No había certeza de que algo externo hubiera actuado, ni de que su mente no lo hubiera imaginado. Solo estaba la sensación persistente de que algo más grande, más oscuro, más paciente, la vigilaba. Sofía entendió que estaba atrapada en un ciclo sin explicación, un juego del que no podía escapar, y que cada segundo que pasara la acercaría a descubrir, tal vez demasiado tarde, lo que realmente controlaba su destino. La línea entre lo real y lo imaginario se había borrado, y la certeza era aterradora. El reloj, las sombras, los susurros. Todos seguían, siempre presentes, siempre observándola. Sofía despertó con un temblor que recorrió todo su cuerpo, como si la noche hubiera decidido quedarse adherida a su piel. La habitación estaba sumida en una penumbra opresiva, y la luz de la mañana apenas lograba filtrarse entre las cortinas. El reloj de pared parecía moverse de forma errática, como si sus manecillas lucharan por avanzar y retrocedieran al mismo tiempo. Cada tic-tac resonaba en su cabeza como un golpe que repetía la misma advertencia. Algo estaba observándola, y cada instante contaba. No necesitó abrir los ojos del todo para sentir la presencia. La habitación respiraba a su alrededor, como si el aire mismo estuviera vivo, pesado, impregnado de un olor a humedad mezclado con metal oxidado. Era el mismo olor que había sentido en la tienda de antigüedades, el que había asociado con don Mauro y su reloj, con los objetos que parecían guardar secretos que no podían ser revelados sin consecuencias. Sofía se incorporó lentamente, intentando controlar el temblor de sus manos, y miró hacia la mesa de noche. El reloj de bolsillo estaba abierto, con las agujas exactamente a las 3:21 de la madrugada. No recordaba haberlo colocado allí. Cada movimiento que hacía parecía generar un eco dentro de la habitación. Al caminar hacia la ventana, notó que el vidrio estaba empañado por un vaho que no recordaba haber dejado. Al tocarlo, su reflejo apareció distorsionado, y detrás de él, formas oscuras se movían con lentitud, deslizándose como sombras conscientes. Sofía dio un paso atrás, y el suelo bajo sus pies crujió de manera demasiado rítmica,
como si algo pesado marchara detrás de ella, invisible pero tangible. Decidió salir de la habitación. Cada paso que daba resonaba en los pasillos, pero las paredes parecían absorber el sonido, devolviéndole un silencio tan absoluto que su propia respiración le pareció un grito. El reloj de pared, que antes marcaba una hora fija, ahora parecía latir, cada segundo acompañado de un sonido sordo que se sincronizaba con los latidos de su corazón. Intentó ignorarlo, pero no pudo. Cada tic-tac era una orden, cada golpe una advertencia. Estaba siendo observada, controlada, empujada hacia algo que aún no entendía. Al llegar a la cocina, la luz del día apenas alcanzaba a iluminar el ambiente. El reloj de bolsillo, nuevamente, no estaba donde lo había dejado. Lo encontró sobre la mesa, abierto, con las agujas detenidas en 3:21 de la madrugada, exactas a la última vez. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada objeto parecía moverse por voluntad propia, cada reflejo contenía secretos que no debía mirar. No estaba segura de si eran fuerzas externas o su propia mente desgarrándose. El miedo ya no era suficiente para contener la sensación de peligro. Era un aviso, una presión invisible que le recordaba que estaba atrapada en algo que no podía comprender ni controlar. Mientras revisaba los apuntes que había tomado durante los días anteriores, notó cambios. Las palabras que había escrito aparecían alteradas, como si alguien o algo hubiera intervenido después de que ella las plasmara. Frases completas se habían transformado en advertencias, mensajes crípticos que describían su entorno y sus movimientos con exactitud. No confíes en tus ojos. No te atrevas a moverte. Ellos observan desde lo que no ves. Sofía cayó de rodillas frente a la mesa, sintiendo que cada línea escrita la conectaba a una red invisible, un ciclo que la atrapaba cada vez más. El teléfono sonó, un timbre metálico que atravesó la casa. Al contestar, no hubo voz, solo un susurro que parecía provenir del mismo aire que la rodeaba. «Sofía, ya casi es hora». Colgó, incapaz de pensar, y al mirar hacia la mesa de la cocina, el reloj de bolsillo estaba otra vez abierto, con las manecillas marcando 3:22 de la madrugada. La repetición exacta, minuto tras minuto, era un recordatorio de que el tiempo no le pertenecía, que estaba siendo guiada, observada, condicionada. Cada objeto, cada sombra, cada sonido estaba vinculado a algo que no comprendía pero que la mantenía en constante tensión. Decidió alejarse de la cocina y se dirigió hacia la sala. La luz de la mañana ya había desaparecido casi por completo, y la penumbra se filtraba como un líquido espeso. Sobre la alfombra, notó que se habían formado manchas que no recordaba haber visto, huellas de un ser invisible que avanzaba, retrocedía y se detenía, como si jugara con ella. Intentó ignorarlas, pero cada paso que daba parecía activar nuevas marcas, como si estuviera siendo vigilada y evaluada al mismo tiempo. La noche llegó con rapidez, más rápida de lo habitual. Sofía se quedó frente al espejo del salón, contemplando su reflejo y las sombras que lo acompañaban. Las formas no eran estáticas, respiraban, se estiraban y contraían, girando alrededor de su reflejo como si representaran algo que no podía comprender. Sintió un mareo repentino, como si la habitación girara lentamente, y supo, con un terror absoluto, que ya no podía distinguir lo que era real de lo que su mente inventaba para sobrevivir. El reloj de bolsillo cayó de golpe frente a ella, cerrado, con un sonido metálico que resonó en toda la casa. Sofía permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras las sombras del espejo parecían retirarse, pero sin desaparecer por completo. La sensación de vigilancia continuaba, implacable. No podía saber si aquello era producto de su mente o una fuerza externa. Solo sabía que estaba atrapada en un ciclo que no tenía final visible, y que cada movimiento, cada pensamiento, la acercaba más al misterio que la estaba consumiendo. Sofía cerró los ojos, intentando aferrarse a algo que le diera seguridad. El silencio reinante no era alivio, sino un recordatorio de que algo permanecía ahí, observándola, y que sus propios sentidos ya no le pertenecían. Cada respiración era compartida, cada pensamiento podía ser escuchado, cada gesto estaba registrado. Lo imposible había dejado de serlo. Estaba atrapada, vigilada y su tiempo ya no le pertenecía. Sofía despertó con un sobresalto, el cuerpo rígido y la piel húmeda. Cada músculo parecía tenso, preparado para huir de algo que ni siquiera podía ver. La habitación estaba cubierta por un gris impenetrable, la luz del día apenas lograba atravesar las cortinas. Todo olía igual que los días anteriores.
humedad, metal oxidado, un rastro del perfume invisible de lo que acechaba. Cada respiración se le hacía pesada, como si inhalara un peso que no pertenecía a su cuerpo. El reloj de bolsillo descansaba sobre la mesa de noche, cerrado, pero emitía un tic-tac que parecía escucharse dentro de su cabeza, sincronizado con su corazón, pero con un desfase que le provocaba mareo. Cada golpe era un recordatorio de que estaba siendo vigilada, de que había un tiempo que no le pertenecía, un tiempo que alguien, o algo, estaba marcando por ella. Al incorporarse, percibió de inmediato que algo había cambiado en la casa. No era solo la disposición de los muebles o la luz, era la sensación de que los objetos respiraban, de que cada sombra se movía con intención propia. El pasillo que llevaba a la cocina parecía más largo, más oscuro, como si se hubiera deformado desde la noche anterior. Cada paso que daba resonaba con un eco que no podía atribuir a la arquitectura. Era un eco que respondía a sus pensamientos, a sus miedos. Decidió documentar todo lo que percibía. Tomó la libreta, temblando, y comenzó a escribir con precisión cada detalle. Los sonidos imposibles, los objetos que cambiaban de lugar, las formas que se filtraban detrás de los reflejos. Las palabras parecían fluir solas, como si su mano fuera guiada por algo que no comprendía. Cada línea escrita era una mezcla de observación y advertencia. No confíes en tus ojos. No confíes en lo que recuerdas. Observan cada gesto. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La libreta, en lugar de aliviar su mente, la confrontaba con la certeza de que estaba atrapada en un juego que no entendía. Cuando se dirigió a la cocina, encontró que el reloj de bolsillo no estaba en la mesa. Sofía lo buscó frenéticamente. Cajones, estantes, incluso debajo de la alfombra. Nada, hasta que lo vio, abierto, sobre el fregadero, con las agujas detenidas a las 3:23 de la madrugada. El metal estaba frío al tacto, y la tapa presentaba marcas de humedad fresca, como si alguien lo hubiera sostenido mientras ella dormía. Un frío intenso le subió por la espalda. Cada objeto, cada sombra, cada sonido, parecía tener vida propia, como si la casa estuviera consciente de su presencia y la empujara hacia algo que no podía prever. Al girar, notó un movimiento detrás de ella, apenas perceptible, como un parpadeo de luz reflejada en la pared. Se volvió, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada era abrumadora. Cada centímetro del espacio estaba impregnado de un conocimiento invisible. Alguien sabía cada pensamiento, cada respiración, cada decisión que tomaba. Sofía retrocedió, tropezando con la alfombra, y sintió que algo invisible rozaba su hombro, un toque leve, deliberado, que le heló la sangre. Esa tarde, decidió salir de la casa. Caminó por el barrio envuelta en niebla, intentando distraerse con el mundo exterior, pero todo le parecía extraño, alterado. Las calles conocidas tenían una disposición diferente, y la niebla se movía con independencia, formando siluetas que desaparecían al acercarse. Era como si la realidad misma estuviera siendo manipulada, y que cada paso que daba la condujera hacia un escenario preparado para ella. Cuando regresó, la casa estaba diferente. Las sombras de la sala parecían moverse con intención, los reflejos en los espejos no coincidían con sus movimientos, y el reloj de pared estaba girado, marcando una hora que no correspondía a la real. Sofía comprendió que ya no podía distinguir lo que era real de lo que su mente fabricaba para sobrevivir. Cada objeto, cada sonido, cada reflejo estaba cargado de intenciones que no podía descifrar. Por la noche, intentó mantenerse despierta, escribiendo cada detalle en la libreta, registrando cada sonido y cada movimiento sospechoso. Pero la fatiga la venció. Soñó con la tienda de antigüedades, con don Mauro observándola mientras el péndulo del reloj latía como un corazón enfermo. En el sueño, las sombras se arremolinaban a su alrededor, hablando en un idioma que no podía comprender, y cada frase, cada movimiento, estaba dirigido a ella. Sofía despertó con el corazón golpeando contra su pecho y la certeza de que el reloj de bolsillo había cambiado de lugar mientras dormía. Lo encontró sobre la mesa de su escritorio, abierto, con las manecillas detenidas en 3:23 de la madrugada. No recordaba haberlo colocado allí. Cada objeto, cada reflejo, cada sonido parecía participar en un ciclo del que no podía escapar. Sofía entendió que la vigilancia era constante, que el tiempo ya no le pertenecía, y que cada respiración compartida, cada pensamiento escuchado, la acercaba más a un desenlace que no podía prever ni controlar. Mientras se sentaba frente al espejo del salón,
contemplando su reflejo y las formas que lo acompañaban, sintió que la habitación giraba lentamente. Las sombras se alargaban, se acortaban, respiraban y se desplazaban con independencia, siguiendo sus movimientos, sus pensamientos. Sofía se quedó inmóvil, intentando aferrarse a la cordura, pero sabía que era inútil. Lo imposible había dejado de serlo, y estaba atrapada en un ciclo que no tenía fin. El reloj de bolsillo cayó de golpe sobre la mesa frente a ella, cerrado, con un sonido metálico que resonó en toda la casa. Las sombras en el espejo parecían retirarse, pero sin desaparecer del todo. Sofía comprendió que no podía confiar en lo que veía, ni siquiera en lo que sentía. Cada gesto, cada pensamiento, cada respiración estaba registrado por algo que la observaba, invisible pero presente, y el juego continuaba, inalterable, implacable. Sofía despertó con la sensación de que la noche anterior no había terminado, como si el sueño y la vigilia se hubieran fusionado en un solo instante interminable. La habitación estaba sumida en un gris denso, la luz apenas se filtraba a través de las cortinas húmedas, y el aire olía a hierro y madera mojada. Cada respiración le pesaba como si inhalara un tiempo que no le pertenecía, como si cada aliento fuera un préstamo que debía devolver a alguien o algo que la estaba observando. El reloj de bolsillo estaba frente a ella, cerrado, pero su tic-tac retumbaba en su cabeza como un latido externo, desfasado, imposible de ignorar. Intentó moverse, pero sus músculos estaban tensos, como si algo invisible la sostuviera y no le permitiera apartarse de la ventana por donde la niebla de la calle se filtraba lentamente, arrastrándose con la calma de un animal paciente. Se levantó lentamente, con la piel erizada y las piernas temblorosas, y caminó hacia el espejo del salón. Su reflejo estaba allí, sí, pero detrás de él se dibujaban sombras humanas y no humanas al mismo tiempo, moviéndose con intención, observándola, evaluando cada gesto. Sintió un estremecimiento profundo cuando notó que algunas de esas sombras imitaban exactamente sus movimientos, pero con un retraso leve, como si jugaran con ella, estudiando cada reacción y midiendo su miedo. Cada vez que parpadeaba, veía nuevas figuras formarse y disolverse en la penumbra, algunas demasiado grandes para encajar en la habitación, otras demasiado pequeñas, como si hubieran sido comprimidas dentro de la madera y el vidrio. El reloj de pared marcaba una hora incorrecta, sus agujas giraban al revés, avanzaban de manera irregular, pero cada tic-tac seguía sincronizado con el latido de Sofía, como si cada segundo de su vida estuviera siendo monitoreado y manipulado por algo que no podía ver. Intentó respirar con calma, pero el aire parecía espeso, adherido a sus pulmones, y cada inhalación era un recordatorio de que estaba atrapada en algo que no comprendía del todo, un ciclo donde tiempo y espacio se doblaban a voluntad de la fuerza que la vigilaba. Cada objeto en la habitación parecía tener su propio peso, su propia intención, como si la casa misma estuviera viva, respirando junto con ella y murmurando secretos que no podía entender. Decidió documentar todo nuevamente. Tomó la libreta, pero las palabras parecían escribirse solas, con una tinta que no recordaba haber usado. No hay salida. Cada segundo nos pertenece. Observa y aprende. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda y la columna, un temblor que no era físico, sino que parecía originarse dentro de los huesos. No solo estaba siendo observada, estaba siendo instruida, empujada hacia un juego del que no podía escapar, un ritual invisible en el que cada acción que realizaba era parte de un patrón que no comprendía. De repente, un sonido extraño proveniente del pasillo la obligó a girar. Una sombra se movió rápidamente, esquivando la luz, pasando por las paredes, como si la casa misma respirara con vida propia. Cada paso de Sofía hacía eco, aunque estaba segura de no mover nada que pudiera producirlo. Cada respiración producía un sonido hueco que parecía salir de un rincón donde no había espacio. Retrocedió hasta la mesa de la cocina, donde el reloj de bolsillo volvió a aparecer, abierto, las agujas congeladas a las 3:25 de la madrugada. La tapa mostraba marcas de humedad reciente, como si alguien lo hubiera sostenido apenas segundos antes. Sofía no recordaba haberlo movido, su mente temblaba entre la certeza y la duda. Era ella misma, en un trance que no recordaba, quien lo había colocado allí, o alguien más lo había hecho. Sintió un toque helado en su hombro. Se giró violentamente, pero no había nadie. Sin embargo, un susurro emergió detrás de ella, profundo, cercano, imposible de ubicar. Sofía, es hora. No era su voz,
pero era su nombre pronunciado con familiaridad, con una intención que la hizo temblar de pies a cabeza. El aire se volvió denso, como si respirara junto con ella, y por un momento creyó escuchar su propio latido desfasado, resonando en otra parte de la habitación, un doble de ella que existía en el eco del tiempo y del espacio. Cada segundo se alargaba, se duplicaba, se desbordaba en un flujo que no podía detener ni comprender. La noche avanzó lenta, implacable. Cada sonido era amplificado, cada sombra se movía con independencia, y Sofía comenzó a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos, líneas de humedad que parecían formar símbolos, muebles que se desplazaban mínimamente entre parpadeos de la luz, reflejos en los espejos que la mostraban de frente pero con los ojos completamente negros, como si su propia mirada la hubiera traicionado. Intentó resistirse, intentar razonar, convencerse de que todo era producto de su mente agotada, pero los objetos continuaban cambiando de lugar, los reflejos mostraban rostros que no pertenecían a nadie conocido, y el reloj seguía marcando un tiempo que no avanzaba, un tiempo que parecía ser suyo y a la vez no. Finalmente, exhausta, se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo. Por un instante creyó ver a otra Sofía detrás de ella, idéntica pero con una expresión de calma absoluta, como si supiera algo que ella no podía comprender. La luz de la lámpara parpadeó, proyectando sombras danzantes que se mezclaban con la niebla que entraba por la ventana, y en ese instante Sofía sintió que el mundo entero se había reducido a aquella habitación, a aquel instante congelado, donde cada tic-tac y cada respiración formaban parte de un mismo mecanismo invisible que la contenía. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en la casa y un susurro llenó toda la habitación. El tiempo nos pertenece, y ya casi es tu turno. El reloj de bolsillo cayó al suelo con un golpe metálico que resonó en sus huesos. Sofía permaneció inmóvil, respirando con dificultad, mientras las sombras en el espejo se retiraban parcialmente, pero sin desaparecer. La niebla se filtraba desde el exterior, arremolinándose en la habitación, y la certeza de que estaba atrapada en un ciclo sin explicación se asentó en su mente. Cuando el silencio finalmente pareció regresar, Sofía comprendió algo crucial. No importaba si lo que la acechaba era real o un producto de su mente. Lo que importaba era que el juego continuaba, que cada objeto, cada sonido, cada sombra tenía un propósito que no podía entender, y que cada instante de su vida estaba siendo observado y medido. El reloj de bolsillo permanecía allí, cerrado, silencioso, y con él, la certeza de que algo, o alguien, seguía respirando con ella, acompañando cada latido de su corazón, como un eco que no podía separar de sí misma. Comparte si te gustó, agrega tu nombre y podrás ser el próximo personaje. Escucha todos los demás relatos en Spotify y busca Crónicas del Miedo.